Para hablar de la Semana Santa en Andorra hay que remontarse en el tiempo. Las cofradías aparecen en la Edad Media, generalizándose a partir del siglo XV y alcanzando su máximo apogeo en el siglo XVIII. En este programa, a través de fotografías antiguas, conoceremos un poco mejor lo que ha sido el devenir de unos días en los que la tradición y el sentimiento ganan protagonismo. La Semana Santa, tal y como la conocemos hoy, data del año 1780. Los santos eran portados a hombros por 4 personas que llevaban palos largos para apoyar la peana al detenerse. Las mujeres flanqueaban las imágenes mientras que los hombres iban delante. Todos portaban un farolico. Durante la guerra se destruyeron muchas imágenes, salvándose de la quema, la Verónica, el Ecce Homo y el Angelico. El Angelico es una de las cofradías más antiguas. Aparece citada como hermandad en 1770. Se conserva un libro con anotaciones manuales recogidas desde 1929. Vemos la primera fotografía del paso antiguo, cuya peana era adornada con laurel traído del huerto Valdoria. Bueno, la imagen que estamos contemplando en este momento data del año 1962. Es la imagen de Jesús orando en el huerto, es la antigua imagen, la primera que existió aquí en Andorra, la cual se encuentra ahora expuesta en la capilla que hay existente en la calle Mayor. Está vestido prácticamente en lo que es la calle Mayor, el antiguo número 84, que era la casa de propiedad que ahora tengo yo allí, que vivimos allí, que era de Antonia, la madre de mi mujer. Y el santo como esté comprendiendo, es el Jesús y el ángel. Cuesta solamente de la cabeza y los brazos, lo demás era un palo de madera prácticamente, luego lo vestían ellas, y todo el entorno que se colocaba en aquellos tiempos era laurel, lendisco y, digamos, unas de estos silvestres, como digamos, que crecen en las paredes de las casas. Y tenemos en primer término arriba Carmen, la Caparras, tenemos a Adela, la mujer del tío Conejo, tenemos Vicente el Boquica, Natividad, con su sobrino Agustín en brazos, que es Nati, que es mi actual mujer y mi única mujer. Luego tenemos la Soledad, que es la madre de Bonifacio y Manolo Pérez San, y la Herminia, que es hija de la Adela. Al fondo tendríamos a la tía María, la mujer del tío Vicente, Lucía Alquézar, hermana de Nati, y su madre Antonia. Y como he dicho, siempre se vestían prácticamente en casa y participaban pues, prácticamente en todas las procesiones de Semana Santa. Tenemos otra imagen que coincide el mismo día y prácticamente a la misma hora, que digamos que está tomada como si la sacaran de la cochera, donde lo vestieran dentro y sacaran de la cochera. La otra está ya más afuera ya. Y aquí lo único que cambia es que arriba, al segundo término a la derecha, vemos una persona mayor, una joven, que es mi cuñado, el Macario Alquézar. Es hermano de Nati y Lucía y el hijo de la Antonia y Mariano. Luego hay que decir que luego se repartían tanto el laurel como el landisco, o el vendisco, y no recuerdo ahora el nombre muy bien, y lo ponían en las ventanas de las casas para proteger de las tormentas. No sé si será hasta qué punto sea cierto, pero que desaparecía todo y todos los llamaban para ese motivo, para colocarlo en las puertas y en las ventanas de las casas. La Verónica se funda hacia 1870. Su primera imagen pudo salvarse en la Guerra Civil al ser ocultada. En 1957 se compra la imagen actual. La indumentaria de los primeros años era muy diferente a la actual, como vemos en la siguiente fotografía. Pues esto sería de los años 50, 52, más o menos. Se llevaban las túnicas entonces cortas. Comentar también que hace más de 40 años en la cofradía de la Verónica también salían samaritanas, niñas de la cofradía vestidas con túnicas claras y portando algún recipiente con agua. En la fotografía que les mostramos vemos a las hijas de Antonio Alquézar. Se trata de una procesión que entonces se vestían las chicas pequeñicas de samaritanas.
procesión normal como es ahora, pero que, claro, se llevaban otros trajes, digamos. Las chicas jóvenes, ¿eh? Lo demás se iba con las túnicas igual que ahora y demás. Y yo todos los años, mientras pueda, eso sí que lo tengo seguro que me va a vestir. Nos vistíamos, hace muchos años que se llevaban unas túnicas negras, que yo tendría a lo mejor 13 o 14 años, yo ya me vestía. Pues la verdad es que esto para mí supone mucho porque es una cosa que he vivido toda mi vida. Y la verdad es dicha que me gusta y lo agradezco mucho. La Cofradía del Descendimiento de la Cruz se funda cuando se adquiere el paso en 1958, a raíz de la promesa de una cofrade. La primera vez que procesionó este paso causó una gran expectación por la majestuosidad del conjunto escultórico. Bueno, ahora estamos contemplando la imagen de Nuestra Señora de la Piedad. Se fundó en el año 1958. Estamos contemplando la foto de Nuestra Señora de la Piedad. Se llevó a toda la gente a la admiración en el año 58, cuando llegó el viernes por la tarde a la plaza y la gente no sabía que iba a salir una nueva imagen. Estaban los tambores y todos se callaron. Fue un acto inolvidable. Digamos, este paso se fundó a merced de que Mercedes Pérez Capapé, la esposa del tío Hospicio, conocido mucho en Andorra, prometió comprar una imagen para la iglesia si su hijo mayor, que estaba enfermo, no fallecía. Falleció. Ella lo trajo en brazos desde Zaragoza para enterrarlo aquí en Andorra. Y luego pasó un poco de tiempo y lo comentó pues con Francisca Capapé y la familia de los Tejeros. Se pusieron al habla con Mosén Carmelo, que era el párroco entonces, y en vez de comprar una figura para la iglesia, les dijo que por qué no compraban un paso para la Semana Santa. Y visto lo que le pasó a la Mercedes, pues lo mejor se pusieron de acuerdo y compraron pues la Virgen con su hijo en brazos. Se encargó Mosén Carmelo de comprarlo en donde se compraba entonces, en Oloz. El precio era 9.000 y pico pesetas, creo que costó el paso. Y de la vestimenta y demás se quedó encargado el Antonio Alquézar, de los panaderos de Zaragoza, porque esta cofradía ya existía en Zaragoza, pidiéndoles permiso a ellos para poder llevar la misma vestimenta que era la cofradía esa, y más o menos pues las mismas figuras y el mismo de esto. Que ellos estuvieron encantados de cedernos todos los derechos para que fuésemos igual que la Virgen ellos. La novedad esta es que llevaba mucha iluminación porque había unas velas delante que todo iluminaba, entonces iluminaba mucho la imagen, como vemos. Y digo que causó admiración porque no lo esperaba nadie. Es digamos una cofradía familiar, en la cual hay 4 familias: los Tejeros, los Davides, que somos nosotros, 4 familiares, todo es familiar, y estamos ya rondando, ya que hemos entrado en la 5ª generación ya de las familias ya. Es decir, que los mayores van falleciendo, pero los hijos van siguiendo y estamos ya con la 5ª generación. Estamos contemplando los benjamines de cuando se formó la cofradía, lógico. Tenemos en primer término, mirando no sé a dónde miraría, a lo mejor miraba a su madre para diciendo: oye, mírame aquí que van a hacer la fotografía. Tenemos tocando tambor Jesús, el hijo de los panaderos. Luego está mi primo Manolo Bielsa, Mari Carmen, un Mariano y la Emi, mi prima la Emi. Los que llevan los puebeteros son los marianos, el uno es el de Andorra y el otro es el de Zaragoza, con el Rafael Capapé. Era novedad porque los puebeteros no se habían visto. Bueno, aquí en Andorra era la primera cofradía y la única que sale, que van encamando el incenso en la procesión delante del paso. Antiguamente, el Domingo de Ramos se procedía a la bendición de ramos y a la procesión. Era mucho más corta que la actual, puesto que solo llegaba hasta el inicio de la calle Candela. Por la tarde tenía lugar el Vía Crucis a San Macario y estandartes de cofradías como el Sagrado Corazón y Esclavas de la Virgen.
Este acto, siendo muy sencillo, rebosaba una gran religiosidad. La procesión del Domingo de Ramos siempre se ha caracterizado por la gran cantidad de niños que participan portando palmas y ramas de olivos. Esto pues será por la gente que se está ahí o que estamos por ahí, pues es de principios de los 60, mediados de los 60. El boom demográfico en Andorra era tremendo. Casi era obligada la asistencia a las procesiones de Semana Santa, en este caso de Domingo Ramos. Se aprecia muy claramente que es la zona de las Cuatro Esquinas, porque además está rotulado ahí en el comercio que había. Y es curioso ver pues, el ejemplo que significa esta foto de la demografía que existía entonces en Andorra. La verdad es que fuimos, creo, sin recordar que detrás de Vigo en aquella época fuimos el primero o segundo pueblo en cuanto a coeficiente de natalidad. Entonces pues se puede apreciar la cantidad de niños y niñas que van a la procesión. La diferencia en los años ya es importante. Andorra yo había adquirido muchísimo más, un mayor asentamiento poblacional. Ya la gente no empleaba Andorra como puente de tránsito sobre todo hacia la zona textil de las Cataluñas, y entonces ya era más asentada en la época de las mayores. Pero aquí era el ejemplo de lo que era Andorra en esos años 63, 64, donde pues se ve a los niños participar en la procesión. Éramos la punta de lanza de lo que eran las procesiones en este pueblo. A principios de los años 70, el grupo de cornetas y mayorets participó también en la procesión del Domingo de Ramos. Así lo atestigua esta fotografía. Sí, bueno, me pierdo un poquitín en la fecha exacta en el tiempo, pero más o menos yo creo que si hubiera que datarla, pues estaría ya entre finales del 68, quizá fuera la Semana Santa del 69, o quizá extremando un poco mucho las fechas en el 70, porque te pierdes un poco con las actuaciones. Entonces podemos ahí apreciar una cosa un poco atípica en aquellos tiempos, y era en una procesión como era la del Domingo de Ramos, aunque luego pues también se salía en otras procesiones desfilando, pues hubiera una actuación un poco lúdica, porque en la foto se puede apreciar, aunque no con nitidez, el grupo de las mayores, que van medio uniformadas, y digo medio uniformadas porque llevan su casaca del uniforme habitual, pero no llevan la clásica faldita que llevaban entonces, y llevan unos pantalones negros largos y desfilando un poco. Y detrás, porque siempre éramos los menos protagonistas, porque las palmas se llaman las chicas, como es lógico, y va la banda de cornetas y tambores, que esa sí que está perfectamente uniformada. Y ya digo, creo que es por el año 69 y 70, dudas, porque claro, de no tener la fecha exacta, pues dudas un poquitín. Causó un poquitín de novedad, porque era una cosa un poco atípica, porque eran tiempos donde primaba sobre todo la religiosidad, el que hubiera pues un desfile lúdico de lo que era un grupo de mayores, que en aquellos tiempos fue un boom a nivel de todo Aragón y toda España, porque salvo las del Perelló y un poco las de Zaragoza, que en clara competencia con nosotros, pues eran los únicos grupos que había a nivel de toda España, y nunca tan numerosa como esto, porque entre las mayores y lo que era el grupo de cornetas y tambores, pues era el número de 100 o 101. Creo que la mascota en aquel momento, Fina Carmen, pues era el 101 del grupo. Entonces, bueno, pues esa foto pues es de esa época. Fue algo que la verdad impactó bastante, porque no era normal que en unos momentos de unas fechas de religiosidad pues hubiera un desfile lúdico, como he dicho, del grupo de mayores. La introducción de los tambores en Andorra se remonta al año 1940 aproximadamente, de la mano del nuevo párroco Mosén Vicente Aguilar,
procedente de Híjar. Se configura así un hecho fundamental en la actual Semana Santa de Andorra, cuando se impulsa el fenómeno de la percusión mediante tambor y bombo. Con el paso de los años se consolidará siendo uno de los principales fenómenos de la Semana Santa. Los primeros años se tocaba sin túnica y los instrumentos nada tenían que ver con los de hoy en día. Esta foto pues es una foto que nos hicimos de jóvenes tocando el tambor, que por cierto entonces no había muchos tambores en el pueblo, y yo me compré uno en Níjar y bueno, pues toqué unos años, muy pocos, hasta que tuve 19, 20 años, que ya fue la mili, y ya dejé de tocar. Pero en fin, entonces había muy pocos tambores en el pueblo. Entonces no había túnicas ni nada, o sea, ya a los pocos años se empezaron a poner túnicas y tal, pero que entonces eran los primeros tambores que había, que no, había muy pocos entonces. La verdad es que el tambor dejé de tocarlo yo y no, ya no he ido más. Subíamos a San Macario y todo, en procesiones entonces, que por cierto, al ser jóvenes me acuerdo que un amigo mío iba con una navaja, se me chispó un poco y lo metió en el calabozo. Iba con una navaja a pinchar los tambores de los otros. Los jóvenes participaban en el acto de romper la hora que entonces se celebraba en la plaza de la iglesia. Después aprovechaban para tocar toda la noche hasta que iban a almorzar a casa de algún amigo. Si nos remontamos un poco en el tiempo, pues puede hacer lo que hablamos unos 50 años, cuando Mosén Carmelo era párroco aquí, pues exigía mucho cuando no había posibilidades. El hombre hizo bien. Gracias a esas exigencias hoy tenemos lo que tenemos. Pero entonces, como no había posibilidades, pues tocábamos sin indumentaria, sin túnica, sin tal, vestíamos como queríamos, o como podíamos. Lo que teníamos, pues nos poníamos y tal. Si hacía frío, más abrigados, y si hacía calor, menos. Lo que ocurrió, pues que el gusanillo nos entró, muy a pesar de eso, y tuvo que ceder él un poco, y veremos fotografías de procesiones que no vamos uniformados, pero se empezaba a tocar, había inquietudes, y por ejemplo yo puedo contar que un día se me ocurrió bajar a Calanda y un famoso calandino que tocaba muy bien el tambor, pues me llevaba muy bien con él. Digo, oye, me tienes que preparar 3 bombos iguales, porque estábamos 3 amigos con ganas de integrarnos en eso. Fueron Emilio Villanueva, José María Aguilar y yo. Subí 3 bombos y entonces jugábamos a las quinielas, y bueno, el más lógico era Emilio. Después le pusimos el 1. El otro era José María, le pusimos la X. Y el más temerario era yo, que me gustaba más el 2 porque daba más dinero, y me puse el 2. Y los intercambiábamos también, pero bueno, cada uno teníamos nuestro bombo y así sabíamos cuál era, por si se nos rompían las pieles, que también era fácil, porque pegábamos cada bombazo que para qué. Luego, pues, la chiquillería pues nos siguió con sus tamborcicos y tal, y nosotros somos una cuadrilla que, aparte de estos 3 bombos, teníamos 7 u 8 tambores, que esos ya medio lo tocaban, y pasábamos ratos muy buenos. Yo recuerdo perfectamente un año de estos, recién comprados los bombos, un día inolvidable. Toda la noche tocando, la procesión de San Macario y tal y cual, y después fuimos toda la mañana sin dormir por ese pueblo dando la lata y despertando a la gente, pero nos recibían con una amabilidad tremenda. Un bombo que era de Rafael Navarro, recuerdo perfectamente, lo llevábamos de bandeja. Nos echaban pastas, nos echaban tal, nos invitaban a beber, en fin, pasamos ratos muy buenos. Sí. Esta fotografía que tenemos en pantalla puede ser por un recorrido de la calle, porque antes y después, claro, la rompida de la hora era igual que ahora, o sea, había silencio, se rompía a las 12, pero después se tocaba mucho tiempo. Y a pesar de que no llevábamos indumentaria, como digo, pues pasábamos, y bueno, los chicos se agregaban a nosotros porque éramos de los más bullangueros que había. Yo he pertenecido a una cuadrilla que hemos cundido mucho, y entonces pues pasábamos ratos muy buenos, y antes o después de las procesiones pues nos reuníamos como el flautista de Amelín recogía. Entonces íbamos ya hacia la procesión, o después de la procesión también hacíamos esto, y esto puede ser perfectamente en la calle Mayor.
La indumentaria fue introduciéndose poco a poco. Al principio eran los menos los que podían hacerse con una túnica. Solo los de las familias acomodadas las lucían. Nos cuenta Villanueva que sin túnica no estaba permitido romper la hora ni salir en las procesiones. Bueno, pues esta fotografía pienso que será más o menos de entre el 65 al 68. El año exacto no lo puedo saber, pero sobre esos 3 años. Porque yo llevaba un tambor de mi tía, de mi tío José, que en aquella época era uno de los mejores tambores que había en la época, porque era de gente que tenía dinero. Y eso era a romper la hora. Pues en la esquina del Rosamari, que me junté con Eduardo y con los 3 o 4 que íbamos ahí, sin ninguna, por coincidencia, no era mi cuadrilla. Hombre, la rompía de esos, yo recuerdo que no nos dejaban, como no teníamos túnica, no nos dejaban romper la hora en la plaza de la iglesia, entonces la rompíamos en la calle El Pilar, como estaba a nivel del reloj de la plaza de la iglesia, entonces cuando tocaban las 12 nosotros la rompíamos igual. Luego ya nos integrábamos por las calles, que ya no había ningún problema, porque para romper la hora sin túnica no te dejaban los alguaciles que había en aquella época. Era el tío Gil y el tío Jesús el Sereno, que estaban pendientes que no entrara ninguno a la plaza sin túnica. Bueno, pues esta foto es el mismo año, porque llevo la misma indumentaria, la misma ropa. Lo que pasa que esta es en la procesión, pues me imagino que sería en la del silencio, bueno, la del pregón, perdón, la del pregón. En aquella época estuvimos tocando solo por la noche, porque no teníamos túnica, porque la economía no estaba bollante, y cuando vino Mosén Ángel, pues vio que para tocar por la noche, él veía que había mucha gente, más de la que salíamos en las procesiones. Entonces nos comentó que si queríamos salir, pero que teníamos que salir delante en los primeros sin túnica. Y así duró eso unos 2 o 3 años, enseguida ya la gente se puso túnica. En esta fotografía está Francisco Tapias, que lleva un tambor de los majoretes, que él era de los salesianos, y detrás está el Eduardo Alcalá, luego estoy yo, y José Luis Olleta y Gonzalo. Todos con tambores que a lo mejor la mayoría no son nuestros. La evolución de los tambores pues fue a más, aunque ahora, según los entendidos, dice que ha bajado un poco en gente, pero en calidad hay mucha, calidad a la que había antes hay mucha, porque ahora están los grupos esos que enseñan a los chicos, y aunque son pocos los que siguen, pero hay calidad de tambor. Este año se celebra el 50 aniversario del concurso de tambores y bombos de Híjar. Cientos de cuadrillas han participado en él, convirtiéndolo en el más antiguo de cuantos se celebran. También Andorra participó y ganó. Recordamos a la mítica cuadrilla de Luis Artigas. Él mismo nos comenta la siguiente fotografía del día que obtuvieron el tan ansiado galardón. Y nos juntamos un grupo y aquí está pues el 80% el 70%, porque vemos 14 o 15, y aquí veo que sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues otros 7 que quedarían por aquí, o 6. Las experiencias, pues que era divertirnos, pasarlo bien y sin ningún problema. Entonces, Luis Artigas, este que no se ve aquí puede que sea Macario, Manolo Sastre, el Rafael, el Quiluis, Ángel, no me salía el nombre, y este debe ser el Pepe Sauras. Sí, bajamos 5 o 6 años, hasta que se llegó el primer premio y bajamos, y luego íbamos a Zaragoza, en fin, luego se quitó ya el concurso como concurso, ya se hacían exhibiciones. Esta foto es antigua aún de los concursos de Híjar, y de esta foto hay 4, 1, 2, 3, 4, que vinieron al grupo. Estos dos, los bomberos, Quílez y el Pinta, han fallecido. Luego está el Iranzo y luego aquí detrás el José María Colas. Bueno, pues esta foto debe ser del año 1965-1966. Aquí a la izquierda sale Mariano Balaguer,
Gonzalo Blasco, creo que es Blasco de apellido. Luego aquí estos niños no los conozco, no me acuerdo. El primer bombo soy yo, el segundo es José el Cachurra. Esta foto debe ser de 1979-80. Era el día de los pueblos de la ruta, el día de convivencia. Me parece que era la segunda vez que se hacía aquí en Andorra, porque la primera vez se hizo en la Plaza de Toros, y esto es la Plaza del Regallo. Entonces sería el 80 por ahí, más o menos. Y aquí ya era cuando ya empezamos a incorporar en el grupo, se empezaron a incorporar chicas, que no, hasta al principio no había ninguna. Y aquí pues conozco alguno, pero los nombres, a ver si me entiendes. Han pasado tantos años. Este ha sido el repaso que hemos realizado en esta ocasión en el programa Imagen de nuestra memoria. Hemos querido acompañarles en este paseo por el tiempo, en el que hemos tenido el placer de contar con algunos de sus protagonistas. Las fotografías son un legado de gran valor que nos muestran cómo era la forma de vida antiguamente. Hoy hemos conocido un poco mejor cómo fueron los comienzos de nuestra Semana Santa. Unos comienzos que no fueron fáciles, pero que con la ilusión y el buen hacer de la gente construyeron lo que es hoy nuestra Semana Santa, la seña de identidad de un pueblo que siente su Semana Santa y la vive intensamente.